De vez en cuando la puerta de la prisión se abre y sale caminando un hombre que ha perdido 20 años de su vida por haber sido mal juzgado, y a veces es liberado luego de estar en la lista de los condenados a muerte. Todos nos sentimos agradecidos al presenciar los milagros de las pruebas de ADN que interviene y libera al hombre que se encontraba encarcelado. También nos alegramos cuando esa misma prueba pone detrás de las rejas a quien era culpable, ya que todos deseamos que se hagan las cosas de la mejor manera, la forma correcta, que se establezca justicia y ella prevalezca. Deseamos que esa persona aclare todas las preguntas y que pueda atar todos los cabos sueltos. Lo que realmente queremos es la verdad. Entonces surge la gran pregunta: ¿llegará el momento en que Dios responderá todas las preguntas acerca de Él mismo? ¿Cuándo se responderán todas las dudas y preguntas que tiene la raza humana? Continúa en sintonía, toma tu Biblia, porque creo que te vas a sorprender de cómo resultará todo esto. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, el día que toda duda desaparezca. Corría el año 1700 en la ciudad francesa de Toulouse, y era un tiempo en que la iglesia tenía casi control absoluto de todo. En aquellos días, si alguien decidía unirse a las filas de Lutero o Calvino, entonces había muy pocas cosas que podría hacer. No podía ser un abogado ni tampoco un doctor. Tampoco era prohibido tener una farmacia, un kiosco, una tienda o una imprenta. De hecho, de acuerdo con la ley, estaba prohibido tener siquiera un sirviente protestante si se era de la Iglesia Católica. Ahora, en aquel tiempo, un hombre francés llamado Jean Calas sufrió 2 infortunios seguidos. Primero, su hija decidió abandonar la creencia católica y ser protestante. Y por si esto no era lo suficientemente trágico, su hijo, desanimado por unos problemas en su negocio, decidió terminar con su vida ahorcándose. Y para colmo, en aquel tiempo, cuando la iglesia y el Estado se encontraban tan ligados, existía una ley que decía que aquellas personas que se habían suicidado debían ser llevadas desnudos sobre un carro con el rostro mirando al suelo, luego ser colgadas en una horca. ¿Puedes tú imaginarte la vergüenza de este padre que se encontraba tan dolido? Hubiera sido casi imposible soportar todo eso, así que te puedes imaginar lo que hizo. Desesperado por rescatar algo de la dignidad de su familia, comenzó a pedirles cautelosamente a todos sus parientes y amigos, a todos los allegados, que lo ayudaran a encubrir la situación. Y les pedía que digan que su hijo había muerto de causas naturales. Pero el problema que tuvo fue que el remedio fue peor que la enfermedad. Y se empezó a correr el rumor en la ciudad de que en vez de un suicidio había sido un asesinato. Entonces no solo su hija había apostatado al convertirse en protestante, sino que el padre le había quitado la vida a su propio hijo. Bueno, no pasó mucho tiempo hasta que las autoridades lo arrestaron. Luego lo llevaron a la prisión y lo torturaron sin piedad. Jean Calas murió en prisión en el 1761 y el resto de su familia decidió juntar todas las posesiones que tenían y mudarse a otro pueblo. Allí fue donde conocieron a un hombre cuyo nombre se había vuelto infame, el brillante y sensible Voltaire. Hasta ese momento, Voltaire no era ateo, pero ya había expresado su profundo escepticismo en contra de la iglesia y su naturaleza, como la iglesia era pomposa e inquisitoria. La historia de Monsieur Calas fue la gota que hizo que Voltaire estableciera sus dudas. Toda su vida había creído en una clase de fuerza o poder creativo que no era humano y que se encontraba en algún lugar. En sus escrituras se lo llamó la gran inteligencia o la providencia general. Pero los abusos de una iglesia hicieron que perdiera su fe por completo cuando los curas culparon a Dios por el terremoto de Lisboa de 1755. Y realmente lo que necesitaba Voltaire
era una oportunidad de sentarse a la mesa con Dios y hacerle unas cuantas preguntas de una manera directa. Por ejemplo, Dios, ¿por qué te mantienes a un lado mientras la gente sufre y muere? ¿Por qué pareciera que no respondes a nuestras oraciones? Dios, cuando la iglesia comete atrocidades en tu nombre, ¿por qué no haces nada? En todo el mundo los ateos y escépticos se aferran al dolor que vivimos para decir que Dios no existe. Terremotos, guerras, múltiples huracanes que azotan la costa de Florida u otros países y peor aún, las barriadas de Haití o Indonesia o Bangladesh. Y el no creyente dice, o es que Dios, un Dios de amor, ve todo esto y no le importa, o es que simplemente no tiene poder para hacer algo. Los ateos también han luchado con lo que se dice en Génesis capítulo 1 y la teoría de la evolución. ¿Por qué la prueba del carbono revela que la Tierra tiene tantos años y la historia que se describe en la Biblia es muchísimo más corta? ¿Acaso no sería maravilloso poder preguntarle de una manera directa a Dios? Pero también hay otras preguntas que provienen de los estudiantes religiosos de la Santa Biblia. Existen algunos pasajes que son un tanto oscuros y cosas que parecieran no tener sentido. Hay versículos que son difíciles de entender al ver lo que pasa a nuestro alrededor. Si Dios es amor, nos preguntamos, ¿por qué no detuvo a Osama Bin Laden al asesinar a tanta gente? ¿O por qué no detiene las guerras? ¿Y por qué no ocurrió que ocurra esta otra cosa o que cure este cáncer de mi hermana o sane esta enfermedad? ¿Sabes? Yo recuerdo la competencia presidencial de 1992 en la que un aspirante dijo, señor presidente, si usted no desea usar sus poderes presidenciales para ayudar a las personas, entonces apártese porque yo lo haré. Y me pregunto, ¿cuántas personas han querido decirle lo mismo a Dios? Pero lo que realmente es bueno es saber que aunque muchas veces dudamos de Dios, Él nos sigue amando. No es porque piense que nuestras dudas son asombrosas, sino que Él sabe bien de qué estamos hechos. A Jesús no le agradó que Tomás haya dudado, pero de igual manera lo amó. Y estoy seguro que Jesús hubiera querido recordarle sus promesas y que acepte el testimonio como los otros discípulos, pero no fue así. En el momento cuando Tomás se encontraba luchando con la duda, Jesús fue muy amable. Pero sabes, esto no es todo. Esto no es todo. Según la Biblia, llegará el tiempo cuando Dios llegue a la corte galáctica y tome el lugar de testigo. En ese momento, el mismísimo Dios será juzgado. Ahora, solo imagínate. Nuestro Creador está dispuesto a ser llevado a juicio y ser examinado por meros mortales. Esto nos lleva al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, donde encontramos una espléndida descripción de los eventos de los últimos días. La segunda venida de Cristo es anunciada en el libro de Apocalipsis. Y aquí está capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. La Biblia llama a Jesús fiel y verdadero y también dice que la batalla contra el pecado y el sufrimiento es justa. Pero Él no espera que solo creamos en su palabra por esto, sino que cuando lleguemos al cielo, llegará el momento en que Dios nos dará el gran privilegio de hacerle todas las preguntas. Escucha lo que dice uno de los últimos capítulos en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, permíteme explicarte un poco esto, pero sin muchos detalles. Este pasaje habla acerca del momento especial cuando abriremos los libros y consideraremos los nombres de aquellos que no estén en el reino de los cielos. En dicho momento Dios responderá todas nuestras preguntas. Ahora, ¿por qué entonces nos parece que Él ignora nuestras oraciones? Algunas veces.
¿Por qué es que la gente buena murió el 11 de septiembre mientras tantos ladrones, abusadores y ateos se encontraban a kilómetros de ese lugar? ¿Por qué permitió Dios que el SIDA y el cáncer invadieran este mundo cuando Dios, con solo mover un dedo, puede acabar con toda enfermedad? En ese momento tan santo, cuando estemos en su presencia, Dios responderá cada pregunta y la Biblia dice que los libros se abrirán por 1000 años. ¿Puedes imaginarte ese momento? Que será como una gran conferencia de prensa en la que Dios nos explicará el porqué de todo lo que ha hecho. Tú te podrás hacer todas las preguntas que te imagines, hacer todas las preguntas que desees. Por ejemplo, Dios, ¿por qué permitiste que muriera mi amigo? ¿Y por qué mi esposo no se encuentra aquí en el cielo? ¿Por qué tengo tantos problemas en mi vida? Y con una amable sonrisa, Dios abrirá los libros y tú podrás leerlo por ti mismo. ¿Sabes? El apóstol Pablo escribió acerca de nuestro deseo de juzgar y tomar decisiones de manera precipitada, como a veces lo hacemos de este lado de la eternidad. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, el apóstol dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo dice que cuando Jesús vuelva, entonces podremos ver el panorama completo. No solo porque Dios responderá todas nuestras preguntas, sino que aclarará todo lo oculto de las tinieblas. Ahora, no sé si realmente te importa quién asesinó a Kennedy o si O.J. Simpson era culpable, pero si realmente quieres saberlo, podrás buscarlo en el libro. Y si alguien te ha atormentado toda tu vida y finalmente llegas a ver allí en el cielo y él está allí en el cielo y lo llegas a ver, podrás averiguarlo también por qué. Y estaremos muy contentos al escuchar cada respuesta que Dios nos dé. Pero hay algo más que tenemos que considerar. Los libros proféticos claves, Daniel y Apocalipsis, nos dicen que la segunda fase del gran juicio tendrá lugar en un periodo de 1000 años. Esto sucederá cuando vuelva Jesús y tiene sentido ya que hay personas que niegan a Dios y sería inapropiado investigar sus casos cuando todavía tienen la oportunidad de elegir a Cristo. Pero durante el milenio, luego de la segunda venida con Jesús a nuestro lado, tendremos la oportunidad de revisar cada caso y podremos ver que Dios realmente hizo todo lo posible para salvarlos sin violar el libre albedrío. Y cuando esto termine, estoy seguro que estaremos satisfechos con todas las respuestas que Dios nos haya dado. Ahora bien, cuando termine el único periodo de 1000 años de reflexión y juicio, vendrá un momento que me asombra mucho también. Si tú alguna vez luchaste con las dudas y el desaliento, o si Satanás te ha bombardeado tentándote con abandonar a Dios, entonces deberías esperar hasta que ese momento glorioso llegue. Cuando terminen los 1000 años, la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descenderá a este viejo planeta y en ese momento podremos ver toda la desolación que fue dejada atrás por la segunda venida. Según Apocalipsis 20, versículo 5, en dicho momento, los otros muertos volverán a la vida. La Biblia llama esto la segunda resurrección. En ese momento, todos los que hayan vivido alguna vez vivirán de nuevo. Algunos se encontrarán dentro de la ciudad, otros fuera de la ciudad. Unos tendrán las respuestas a todas sus preguntas, mientras que otros seguirán maldiciendo. Y en ese momento podremos ver con nuestros propios ojos que todo lo que decía Dios era verdad. Luego de haber leído los libros, es como si Dios estuviera diciendo: vengan, vamos, véanlo ustedes mismos. E increíblemente, mientras estemos viendo a los perdidos, la Biblia dice que ellos intentarán tomar la ciudad por la fuerza. Y aunque ellos ya vieron la segunda venida, seguirán odiando a Dios. Incluso cuando ellos tuvieron todas las oportunidades en el mundo de ser salvos, eligieron el mal. Endurecieron sus corazones hasta el punto en que nada les importaba y nunca hubieran sido felices en el reino de Dios. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 9.
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En ese momento de soberbia podremos ver con nuestros propios ojos que el malvado nunca tuvo intención de arrepentirse. Dios intentó una vez y otra vez, pero ellos simplemente no escucharon. Y al final estas personas nunca serían felices viviendo en la presencia del Señor. Así que Dios les pone fin a esa situación. Honra sus decisiones. Todas nuestras preguntas ahora son respondidas. ¿Sabes? Dios realmente es paciente. Después de todo lo que hemos hecho, es increíble que Él no haya terminado con nosotros hace tiempo. Y cuando todo sea dicho y hecho, nuestro amante Dios le pondrá fin a todo este cáncer de la rebelión humana de la manera más suave posible. Finalmente todo pecado, duda, desaliento y preguntas desaparecerán. Y encontraremos la promesa de la Biblia que se encuentra en Nahum capítulo 1, versículo 9. Una promesa que nos alienta y nos dice: Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Me gustan esas palabras. El mal no se volverá a levantar. Al final podrás cantar alabanzas a Dios con absoluta confianza. Todos ahora saben que más allá de las sombras y la duda, cada decisión hecha por el Señor era la correcta. Y el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 y 4, podemos encontrar la canción de los salvados y dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Quizás recuerdes lo que dijo el apóstol Pablo al final del capítulo del amor, en 1 Corintios 13, 11 y 12. Dijo él, inspirado por Dios: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hace cientos de años que hemos venido teniendo momentos de duda, soledad y desaliento, y hay momentos en que no entendemos por qué pasa esto. No entendemos qué hace en el cielo un Dios amante, omnisapiente y que conoce y sabe cómo nos sentimos. Estamos tratando de ver a través de un vidrio oscuro, como dice el apóstol. Y como expresa Pablo, las respuestas son difíciles de conseguir. Pero el momento glorioso, en ese momento cuando estemos en la ciudad de Dios, cerca de Dios, cuando finalmente veremos a Dios cara a cara, Él entonces responderá todas nuestras preguntas. ¿Sabes? Él te tomará en sus manos y te ayudará a ver las cosas con tanta claridad que quedarás asombrado. ¿Tienes dudas? Pronto lo verás cara a cara. ¿Te sientes confundido por alguna de las enseñanzas de la Biblia? Solo espera un momento, le verás cara a cara. ¿Te parece que todos los seguidores del Señor pasan lo peor mientras el resto del mundo la pasa bien? Pronto le veremos cara a cara y nos daremos cuenta que la amistad con nuestro Dios será gratificada. Vendrá la recompensa. Cuando finalmente estemos de pie en las cortes del cielo, los problemas y las preguntas de este mundo parecerán realmente insignificantes. Un autor llamado Sitzer escribió unas palabras que en este momento me gustaría compartir contigo. Él dice: cuando termine el viaje y por la gracia de Dios lleguemos al destino, podremos ver la grandeza de su eterno plan. Descubriremos en ese momento que todo encaja perfectamente. El plan de Dios
parecerá como un vasto paisaje con un destellante sol de mañana. Nos dejará realmente sin aliento. Una vez Pablo escribió en 1 Corintios 2:9 lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Oh, cuánto amor tiene Dios por nosotros. ¿Qué será lo que Él tiene preparado? En otras palabras, cuando finalmente le veamos, es cuando nos vamos a preguntar por qué le habíamos cuestionado, por qué dudamos. Cuando finalmente escuches la voz de Jesús con tus propios oídos y le veas con tus propios ojos, te preguntarás, ¿por qué dudé? Y cuando caminemos juntos por su gracia en el mar de cristal y nos unamos al coro que canta alabanzas a Dios, entonces sabrás que valió la pena esperar. Permíteme hacerte una pregunta. Yo sé que has luchado con las dudas y muchas veces te preguntas si debes seguir buscando a Dios. Quizás hoy mismo estás al borde de abandonarlo todo. Tal vez tu fe está destruida y la tentación está presente. La gente te ha lastimado, te has desilusionado y no vas a permitir ser vulnerable de nuevo. Pero en tu corazón la persistente voz de Dios sigue llamándote. Como un persistente sabueso sigue buscándote porque no soportaría el pensar en su reino sin ti. ¿Qué es lo que te mantiene alejado de la fe y de creer que Dios realmente existe? En tu corazón tienes toda la evidencia que te lleva al camino del Señor y has escuchado la promesa de que Él responderá todo en su debido momento. Pero por otro lado, está una vida apartada de Dios. ¿Qué tipo de promesa puedes llegar a tener? ¿Qué esperanza tienes? ¿Existe alguna posibilidad de que puedas llegar a entender algo si estás apartado de Dios? Porque todas las personas que han dejado a Dios a un lado tienen dudas. Todavía ven la injusticia de este mundo, pero ahora no tienen a quién preguntarle y se encuentran con un futuro vacío. Piensa en esto. Todo lo que poseen no tiene ningún sentido. Y francamente, cuando la Biblia tiene tantas respuestas y un Dios que nos promete tantas cosas, ¿no sería más sabio seguirle? Oh sí, la Biblia nos enseña que Dios sabe que te sientes decepcionado. Cuando el pecado azotó por primera vez a la familia del cielo, su corazón se quebrantó, se partió. Y cuando el pecado vino a esta tierra y la familia humana comenzó a sufrir, entonces Él lloró. Pero en este momento Él nos está extendiendo su mano. Nos pide que le creamos y promete sacarnos del foso de la desesperanza y nos garantiza que si nos aferramos a Él podremos salir victoriosos. ¿Qué estás esperando para responderle? ¿No quisieras responder a Jesús ahora mismo mientras oramos juntos? Oremos. Nuestro Padre Todopoderoso y amigo fiel, sabes que estamos luchando aquí en esta tierra. No podemos ver a través de la cortina divina, pero sabemos que lo que está haciendo tu infinito corazón es algo que está pensando en nosotros todo el tiempo y lo haces por amor. Pero Dios, hoy decidimos creer en ti. Te creemos por lo que dice la Biblia. Tenemos una cantidad de testigos a través de las edades que testifican tu eterna bondad. Tenemos garantizada la revelación del futuro y sabemos que no solo quitarás todas nuestras lágrimas, sino que también todas nuestras dudas. Gracias, porque el creer en ti es algo que no solo nos invitas a hacer, sino que también nos enseñas cómo hacerlo. Gracias por tu Santo Espíritu que guía nuestros corazones. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Me alegra decirte que hoy te estamos ofreciendo un obsequio invalorable que de verdad apreciarás. Y te lo ofrecemos porque tenemos la certeza que deseas disfrutar de paz y felicidad verdadera. Se trata de esta hermosa joya de bolsillo titulada El Camino a Cristo.
la cual presenta la noble figura de Jesús, no como un personaje muerto de la historia antigua, sino como el Cristo viviente, que sigue realizando milagros, transformando la vida de todos aquellos que lo invocan con fe. El librito El Camino a Cristo circula en numerosos idiomas y millones de personas, jóvenes y adultas, se han beneficiado con su lectura. En verdad, cuando se lo ha leído una vez, se lo lee de nuevo con mayor interés, porque es una verdadera guía en la vida espiritual que satisface tu anhelo de salvación. El Camino a Cristo es una obra que te pondrá en contacto con el personaje más sublime de todos los tiempos. El Camino a Cristo es una obra que te pondrá en contacto con el personaje más sublime de todos los tiempos, con el único y supremo Salvador. Por eso, tengo la seguridad que tú también querrás disfrutar de esta obra. Al comprender el inmenso valor de este libro, paso a enumerar algunos de sus capítulos más significativos. El primero describe el amor supremo, o sea, el infinito amor de Dios y su inmenso poder en la vida del ser humano. El sexto habla de las maravillas obradas por la fe, y esto es de gran importancia en esta época de tanta incredulidad. Además, hay un capítulo dedicado a la oración, que en su expresión más hermosa consiste en el don de hablar con Dios como uno habla con un amigo. Y por último, presenta la fuente de regocijo y felicidad. Es la culminación gloriosa de una obra que tocará tu corazón. El Camino a Cristo revela en forma clara y atractiva los grandes secretos que nos conducen a Jesús y que nos llenan de felicidad, pues sus páginas están empapadas con el amor de Dios. Si vives en los Estados Unidos, pide tu ejemplar gratuito a la dirección que aparece en pantalla. Si vives fuera de los Estados Unidos, puedes obtenerlo por internet en forma electrónica visitando nuestro sitio estaescrito.tv. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento nuevamente de despedirnos. Te animo a que deposites toda tu confianza en un Dios de amor que nos ha amado aún antes que hayamos nacido y ha trazado un plan para que seamos felices para siempre. Pero recuerda que felicidad comienza con fe y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Por eso te invito a continuar estudiando. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.